Bueno, decía buenas noches, hermanos. Un gusto volverles a saludar, esperando en Dios que cada uno se encuentre con bien. Vamos a iniciar y agradecerle al Señor por esta noche y por el momento que usted va a tomar para a disponer ahí en su lugar para aprender más de lo que la palabra de Dios nos enseña y cómo nosotros podemos aprender de las herramientas que se nos ofrecen. Y que en esta hora pues voy a compartir con ustedes. Así es que vamos a orar y agradecer al Señor por este espacio. ¿Les parece? Amado Señor, te doy gracias por mis hermanos, Señor, que van a estar viendo esta enseñanza. Te agradezco, Padre, por el privilegio de poder compartir con cada uno de ellos a través de este medio. Y, Señor, pues bendice también a cada uno de ellos y sus familias, Señor, esperando en tu nombre, Señor, que puedan estar con bien. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, que sea de edificación para cada una de las vidas que nos acompañan. Y, Señor, pues que también tú permitas que aquellos que por cualquier razón o circunstancia pues no pudieron participar hoy, pues que también tú les bendigas, Señor, que les ayudes en el momento donde ellos puedan ver, que también puedan recibir esa bendición de escudriñar tu palabra y aprender a través del método que hoy vamos a aprender, a poder observar y meditar en tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias en esta hora. Amén. Bueno, sea cada uno de ustedes bienvenido. Voy a compartir mi pantalla rápidamente y vamos a compartir hoy. Nos toca ver lo que es el método analítico. Y en cuanto al método analítico, eh, espero que me puedan escuchar. Si me escuchan, sí, ok. Vamos a compartir con ustedes el método analítico, decía. Y en cuanto al método analítico, pues este es un método de estudio bíblico también que nos da algunas herramientas para poder cumplir con el análisis de un texto bíblico. Eh, Les presento así rápidamente la agenda de hoy. Básicamente, pues nuestra agenda para esta hora. ¿Qué pasó acá? Permítanme. Ahí está. Nuestra agenda para hoy, bueno, le decía el método analítico. Vamos a ver una breve definición y vamos a conocer algunos procedimientos para poder aplicarlos más adelante con unos ejemplos, ¿verdad? Ya de ahí, pues, les va a quedar el reto a ustedes, que ustedes puedan aplicarlo en sus estudios bíblicos, ¿verdad? O en las meditaciones que ustedes hagan o en lo que ustedes quieran compartir con otros. Y veamos la definición que aparece acá. Eh, este método sigue un estudio detallado del pasaje escogido. Ustedes escogen un pasaje o le llama la atención. Por ejemplo, estamos estudiando la carta a Filipenses. Hay alguna porción que ustedes quieren meditar o tratar de escavar de mayor forma y aprovechar de mayor forma una porción de la carta a Filipenses y pues, ustedes escogen una porción, ¿verdad? Al escoger esta porción, bueno, se hace con el fin de hallar el mensaje en todo lo que Pablo ha estado hablando en la carta. En este caso, si es una carta, ahora si es un libro del Antiguo Testamento, pues va a ser en algún momento otro tipo de literatura, otro tipo de libro. Esto es todo lo opuesto al método sintético. Y ustedes se preguntarán qué es eso del método sintético. Bueno, eso lo vamos a ver la otra semana. Hoy quise empezar con el método analítico porque nos ayuda a observar una porción y nos ayuda así a desmenuzarla, así como le decía la vez pasada, a poder degustar esos huesitos de pollo así, desmenuzarlo así por partes, ¿verdad? Y irlo disfrutando así por poquito. Entonces, a diferencia, decía que es lo opuesto del método sintético, a diferencia del método sintético, pues el analítico busca la enseñanza de cada frase y, si es posible, aún de las palabras, de las formas verbales, etcétera, ¿verdad? Siempre sigue el mismo sistema de leer varias veces la porción elegida. Y eh, como vamos a verlo la próxima semana con el método sintético, vamos
a procurar hallar el tema y su pensamiento principal para organizarlo de forma bosquejo. Esto es una frase tomada de Estudios Clase. Ustedes se preguntarán, ¿en qué es Estudios Clase? Bueno, Estudios Clase es una extensión del Seminario Teológico Centroamericano, el cual pues les invito a visitar, ya que están las inscripciones abiertas y estas inscripciones pues están siendo ustedes hoy invitados a que puedan en algún momento dado pues también participar. Eh, las inscripciones están abiertas para el 2021. Hay una serie de cursos ahí de manera ya más profesional. Si ustedes buscan pues, estudiar de manera formalmente, yo les recomiendo esta página, puedan visitarla, www.ceteca.edu. Ahí pueden visitar y pueden recibir mayor información. Hay diplomados, hay bachilleratos, hay pues, carreras ya un poco más profesionales y profundas, como una licenciatura, una maestría, hasta doctorado, ¿verdad? Entonces, les dejo ahí la invitación para que ustedes puedan visitar este sitio en línea. Y bueno, el seminario se ha caracterizado que desde antes que empezara la pandemia, pues ya tenía el servicio de clases en línea. Muy parecido a lo que nosotros estamos compartiendo hoy acá. Las clases son dinámicas y de igual, pues también hay un aula virtual en donde ustedes pueden también, pues, ya teniendo un proceso así ya formal, académicamente, pues hay un lugar, una página web destinada a recibir tareas, a calificar, usted puede ver ahí sus calificaciones. Pero eso es por si usted tiene alguna meta para el próximo año en emprender estudios ya formales, pues ahí les dejamos este recurso. Y otro recurso que más adelante también voy a estar compartiendo sobre Ofiel, es otra página también que ustedes pueden visitar. Pero por hoy la invitación es para que ustedes visiten esta página, ceteca.edu. La línea completa, pues ahí está la línea, igual queda grabado para que usted lo pueda disfrutar ahí más adelante. Así que le invitamos a que pueda visitar y pueda ir consultar ahí algunos de los cursos o diplomados. Y si usted no quiere tomar pues una carrera específica o tomar un proceso de educación formal, pues también hay cursos libres, hay algunos cursos que usted puede tomar ahí, o como les decía, como hablábamos de estudios clase, ¿verdad? También es un programa en línea donde usted puede, pues, creo que $25 vale la inscripción, no es tan elevado el costo. Y usted puede empezar por cursos libres, ¿verdad? Cursos que le llamen la atención, cursos que sean de su interés. Pero bueno, este es un breve anuncio. Hablamos de que estamos aprendiendo a observar de forma detallada el texto. Y cuando hablamos del método analítico, usamos mucho este primer paso del método inductivo, de poder observar detalladamente el texto. Y el primer aspecto que debemos de tomar en cuenta es analizar la estructura gramatical. Y eso es básicamente pues, tener ciertos conocimientos, ¿verdad? En cuanto tanto a nuestra lengua española, y más adelante les voy a dar un ejemplo ahí para que nos entendamos mejor. Pero el punto número uno es analice la estructura gramatical. El segundo aspecto para hacer un método analítico es identifique los párrafos en los cuales está desarrollado el texto. El tercer aspecto a observar es identifique las oraciones gramaticales, frases principales o frases subordinadas. El cuarto aspecto a observar en un análisis, en un método analítico es organice un bosquejo. Conforme usted va haciendo esta clasificación, digámoslo así, esta estructura gramatical, usted va a poder ir descubriendo cuál es el orden que el texto lleva y va a poder armar un bosquejo con solamente ver el texto. Claro, eso lleva su trabajo, ¿verdad? Pero vale la pena, ¿no? Identifique también acciones, mensajes, mandatos, cualidades, razones, etc. Aquí es de hacer un análisis puntual. Pero lo que quiero que quede en su mente es darle, la observación le va a ayudar a usted a darle una estructura gramatical y a dar como un esqueleto de lo que es el texto bíblico, de lo que el texto está hablando.
¿Y por qué el método analítico? Sería una pregunta que tal vez esté haciendo. Eh, bueno, este método analítico eh, es importante estudiarlo porque es un estudio, valga la redundancia, analítico que estudia minuciosamente un pasaje, separando todas sus partes gramaticalmente, como el ejemplo que le ponía del pollito, ¿verdad? Cuando usted está disfrutando ahí su pollito y lo va, o el pescado, ¿verdad? Y va viendo ahí que, que no le aparezca alguna espina, algo así es el método analítico, ¿verdad? Va separándose todas las partes gramaticalmente, organizándolas en bosquejo y así hacer resaltar las enseñanzas principales o sus partes descriptivas. De esta manera, él o la persona que está adquiriendo, como lo dice esta frase de estudios clásicos, no solo entenderá claramente lo que el escritor bíblico, quiso decir a los que lo escribió, en este caso, como hemos estado viendo la carta de Pablo a los filipenses, el escritor es Pablo y sus oyentes serán los filipenses, ¿verdad? Entonces, en el método analítico se trata de hacer esa distinción, ¿verdad? Y cuando se hace esto, pues en un momento dado, pues usted va a poder ya pasar a la segunda etapa. Si no, no podrá interpretar lo que enseña en particular o qué significado tiene para el creyente de hoy y para la iglesia misma. Si usted en algún momento dado, pues, pasa por alto a veces hacer este análisis, a veces se va a perder a ver la riqueza de lo que el texto realmente está enseñando. Pero, continuamos. La frase que les decía no es propia, es tomada de esta escuela, es una rama, les decía, del Seminario Teológico Centroamericano, Estudios Clásicos. ¿Por qué es este método? Se preguntan, bueno, ¿qué puedo aprovechar yo de este método? ¿Por qué debemos estudiar este método analítico? Bueno, decía que mientras el método sintético, que lo vamos a ver la otra semana, le presentan los rasgos grandes del tema, del libro, de una carta o de un libro bíblico, el análisis analítico es simplemente eso, un análisis más minucioso del texto escogido o de la porción que usted desea estudiar. Esto lo va a llevar a ver todos los detalles, no solamente los temas sobresalientes, como pasa en el método eh, que vamos a ver la otra semana, ¿verdad? Método sintético. Y vamos a aprender a diagramar el texto. No sé si alguno de ustedes alguna vez oyó de eso. Si alguno de ustedes que haya tenido nociones con el diagramado, pues tal vez lo va a asimilar bastante. Si no, pues creo que es un buen punto para pensar. Y el texto básico que vamos a tomar hoy de ejemplo es Romanos 12, del 1 al 2. Y se lo leo rápidamente. Dice, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Así lo describe la Biblia Reina Valera 60. ¿Qué es eso? Dirá usted. Bueno, esto es una estructura gramatical tomando de base el texto original, el texto griego. Hay un montón de líneas, un montón de raíces, esto es a nivel, digamos, ya eh, eh, profesional, en cierta manera. Cuando ya se tiene el análisis, la comprensión del texto griego, se puede hacer esta estructura y cada una de estas líneas pues tienen una función. Eh, no nos da el tiempo en estos breves 60 minutos para poder explicar todo ese detalle. Yo les voy a dar en algún momento alguna forma que usted lo puede hacer sin necesidad de conocer el idioma original, porque se puede hacer con el texto en español, y vamos a poder observar de igual manera cómo podemos hacer esta misma estructura sin tener que hacer todas estas líneas, esta raíz. Así que no se me asuste, no se me preocupe,
pero básicamente aquí vamos a tratar de ir haciendo el ejercicio, el ejemplo, ir poniéndolo en práctica, ¿verdad? Que es lo que me imagino muchos de ustedes anhelan, ¿verdad? Y ¿por qué, contestando a la pregunta, ¿por qué queremos compartir con ustedes este método analítico? Bueno, hay un propósito al diagramar un libro de la Biblia, sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, pero especialmente del Nuevo Testamento. Eh, Hay un autor, perdón, que se llama Gerardo Laursen, espero pronunciar bien su apellido, Laursen. Él, bueno, tiene varios escritos y es especialista en exégesis y diagramación estructural. Y él da algunos aspectos que hay que tomar en cuenta y que cumplen el propósito de diagramar un libro completo de la escritura. Y claro, ya cuando se tiene la práctica, pues se puede diagramar toda la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Pero él menciona 7 aspectos que cumplen el propósito de diagramar un libro de la Biblia. Y el primer propósito es que el propósito es para clasificar puntos o problemas gramaticales. Cuando hacemos este análisis podemos a veces darnos cuenta que las grandes discusiones que han habido en la historia de la iglesia por algunos asuntos teológicos parten de que a veces también se tenía el desconocimiento de la gramática y a veces eso genera ciertos problemas en algunas iglesias también, todavía hoy en día. Pero cuando tenemos esta noción de determinar el propósito de la gramación, podemos detectar y clasificar algunos puntos que pueden dar algunos problemas gramaticales. Segundo, para descubrir los puntos más importantes. Y es que a veces, eh, bueno, no sé cómo desconozco en algún momento a algunos de ustedes cuál sea el trasfondo que ustedes tengan, pero a veces, lamentablemente, pues hay predicadores, ¿verdad?, que desconocen estas herramientas y a veces se pasan por alto algunos aspectos de lo que el pasaje dice, y se toma un pasaje y se dice un montón de cosas, pero no se habla y no se deja que el pasaje mismo hable por sí mismo. Pastor, ¿Sí, hermano? sí, ahí en el punto que está platicando ahorita, para descubrir los puntos más importantes, a Ajá, mí siempre me ha surgido una duda porque estamos hablando de un libro, de un libro, ajá, y en muchas ocasiones existen varios puntos importantes, ajá. pero algunos destacan un punto y otros destacan otro. Así es. Realmente es por medio de la interpretación tal vez personal o Ah, doctrinal, o estoy en un error. sí, sí, se dan esos aspectos, hermano. Y en esto no quiero caer también en que marquemos, ¿verdad? Por ejemplo, un libro, cualquier libro, como estamos estudiando la Carta Filipenses, pues, la Carta Filipenses, ustedes ya se dieron cuenta, por ejemplo, de cuántos temas Pablo habla ahí, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay un tema central. ¿Y cuál es ese tema central? Hay un tema que se repite en toda la carta de Pablo. Y a esas alturas ustedes ya lo descubrieron. En principio es el gozo que tenemos que Ah, tener. el gozo. El gozo es el tema central de toda la carta. Y eso es lo que abarca los 4 capítulos de la carta. Entonces, ahí no hay pierde, ¿verdad, hermanos? Porque todo va cuando ya se ha hecho todo ese análisis, y por eso es que es interesante eso. Y la otra semana lo vamos a entender de mejor manera cuando ya tenemos la estructura de nuestro libro. Pero este método, yo ahorita solamente estoy dando los grandes rasgos de lo que Gerardo Laurden dice que nos ayudan. ¿Por qué? Porque sí, van a ver, claro, no estoy diciendo algunos, tal vez van a encontrar otro aspecto. Por ejemplo, algunos le van a realzar no el gozo, sino que el sufrimiento en la carta de los filipenses, por ejemplo. Algunos otros tal vez van a ver tal vez cómo resolver problemas, ¿verdad? En la iglesia, con la carta a los filipenses. Pero eso es muy buen punto, hermano Olaguer. Y bienvenido, qué bueno Correcto. saludar. Gracias. No, gracias a ti por tu pregunta. Gracias y están en la libertad de hacerlo, hermano. Estamos aquí para servir. Entonces, Laursen, perdón, dice que para descubrir los puntos más importantes nos ayuda a diagramar un texto o un libro de la Biblia.
Para seguir el argumento también, o sea, el desarrollo del contenido, como hablábamos de la carta a Filipenses, Pablo tiene un tema central que es el gozo y lo desarrolla en toda su carta. También nos sirve para para identificar algún tema, que en este caso ya lo dijimos en la carta a Filipenses, el gozo, o por ejemplo en Romanos, ¿verdad? ¿Cuál es el tema central o cuál es el tema principal de la carta a los romanos? Eso se lo dejo ahí para que ustedes lo exploren, hermano. Eh, el quinto punto que Gerardo presenta es que el diagramar un texto, el diagramar un libro, nos ayuda a poder familiarizarnos con el texto. Y el sexto punto es que sirve para proveer la base para hacer el bosquejo hasta de su sermón, si usted es un predicador, o si usted es un evangelista, o si usted es un maestro. Sirve el diagramar un pasaje, un libro de la Biblia sirve para poder tener ahí una serie de sermones. Y el último punto, el séptimo, sirve también para proveer una base para probar interpretaciones de comentaristas. Cuando usted ya tiene esta estructura, ya, bueno, lo pone en práctica, ¿verdad? Va a poder leer otros comentarios, va a poder indagar otras interpretaciones, pero también usted va a obtener todo el peso del texto que le va a ayudar y le va a clarificar de qué es lo que el autor bíblico realmente está hablando y qué él, por medio del Espíritu Santo, porque no descartamos eso, hermanos, que el Espíritu Santo va a usar a través de este análisis, a través de este estudio, la interpretación que en ese momento Dios le está dando a usted. Recuérdense que la Biblia es una carta de amor, le está hablando a usted, está hablando a mí, lo hace de manera personal. No se olvide de eso, por favor. Bueno, pasemos ya a hacer un estudio inicial. Y aquí hay algunas pautas, como lo decía Lauren, pues esto ya es en algún momento algunas recomendaciones propias, en su momento pues, su servidor pues, comparte. Y ahí lo podemos resumir en 5. Lo importante para hacer este método analítico es, pues hay que leer más. Hay una frase, bueno, yo la he dicho, creo que han hecho anuncios comerciales, y mi esposo se ríe porque hace unos días me decía esa frase, me dijo tu mamá que tu abuela la decía. Y le digo, bueno, no recuerdo yo, pero yo se lo escuché a un vendedor de periódicos que se subía al bus, cada vez que tomaba el bus en la mañana se subía y él gritaba, lea la noticia del día y daba todos los titulares el vendedor y decía, lea la última noticia, lea. Entonces yo me grabé eso en la mente y les soy sincero, les voy a confesar uno de mis pecados pasados. Yo antes no me gustaba leer, es más, yo leer era para mí aburridísimo. Y eso es algo que agradezco al Señor también, porque el Señor me va a una escuela, a un trabajo en donde vendí libros, vendí bibliotecas, y ahí literalmente me obligaron a leer. Pero le doy gracias al Señor porque esa fue mi base para que cuando yo me convertí, eso incrementara mi pasión por la lectura y ahora me encanta leer, hermano. Entonces, lo que yo le voy a decir hoy es una frase que digo, y como le digo, mi esposa, mi mamá dice que es de mi abuela, yo se lo escuché a un vendedor de periódicos, pero lo ha asimilado en el resto de mi vida para mí, y es lea, hermano. Lea, y no se canse de leer varias veces el texto. Es más, la recomendación es que no solo se acople a una traducción. Todas las Biblias que nosotros tenemos, hermanos, perdón por lo que voy a decir, con mucho amor, con mucho respeto, pero son traducciones. Los hermanos, que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos de la Iglesia Universal, de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia en la historia, que han hecho unas interpretaciones muy buenas, hermanos, que nos dan la base, sobre todo en español, por ejemplo, Reina y Valera. Reina y Valera son dos autores que os dieron las pautas, las bases, y para que muchos autores hoy puedan tener la base del texto en español, hermano. Así que léalo, pero lea otras traducciones. Hay otras traducciones, ya hemos hablado de otras cuantas traducciones para poder asimilar y entender el texto. Escoja palabras importantes para estudiar su significado. Cuando ya usted ha leído varias veces, ahí van a salir palabras importantes. Y este método analítico le va a ayudar a ver eso. Le va a ayudar a detectar algunas palabras importantes y va a profundizar en el significado de esas palabras.
Cuando usted ya identifica pues, las palabras, también va a identificar los pensamientos mayores del autor o del párrafo, de la porción del capítulo o del libro que escribió en determinado momento, y usted va a poder entender el pensamiento del autor vivo. También es importante hacerse las preguntas, ¿verdad? Hay que hacerle, seguimos con el proceso de hacer las preguntas al texto. Y por último, pues hay que dividirlo por temas y subtemas. Cuando usted hace esto, ya está haciendo un bosquejo. Cuando usted encuentra el tema principal y de ahí hace los subtemas A, B, C o D, usted ya está haciendo un bosquejo. Y es por eso que este método analítico le va a ayudar a usted a hacer un estudio, pero también a entender lo que el pasaje está hablando. Pasemos a hacer un fraseado del texto. Y ¿qué quiero decir con un fraseado del texto? Bueno, vamos a ir desmenuzando por partes. Y lo que verá a continuación es un ejemplo de dividir el pasaje por frases. Al estudiar detenidamente Romanos 12, del 1 al 2, se puede observar que lo que predomina en el pasaje son tres exhortaciones. El resto del texto apoya o suple información relacionada con estas exhortaciones. Espero que usted haya sido un buen observador. Yo las marqué en la escritura que les mencioné al inicio. Pero, si no, vamos a irlo bien. Leamos primero el texto completo. Y puede hacerlo en silencio. Yo se lo puse aquí en la pantalla. Pero si usted tiene su versión y está acostumbrado a su versión, léalo en su versión. Leamos, ahí en silencio. Leámoslo y tratemos de ver cuáles son esas tres exhortaciones que Pablo hace. ¿Qué será? Presentar vuestros cuerpos, estar formados por medio de la renovación y comprobar cuál es la voluntad de Dios. Ok, gracias hermano. Hola, sigamos bien. Tomaremos la cita por varias secciones. Hermano, hola, ya está haciendo ahí su intento. Muy bien, hermano. Y vamos a tratar de ir viéndolo entonces. Vea usted. Romanos 12:1. Empezamos con el primer versículo. Observe los temas y sus temas. Así que, hermano, dice Pablo. Así que, él ya ha hablado de muchas cosas, de los capítulos del 1 al 11, y en el 12 pues está dando un resumen con el así que, ¿verdad? Hermano, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo se deben de presentar nuestros cuerpos? Un sacrificio vivo, santo, agradable, ¿a quién? A Dios, que es el vuestro culto racional. Pero no termina ahí el pasaje. Sí, porque hay otra parte. Y dice, y no os conforméis a este sí, sino transformados. Recuérdense que en una de las sesiones anteriores hablamos de esta palabra transformados, ¿verdad? La manera más literal de traducirlo serían sean transformados, es lo que Pablo está diciendo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, al hacer este tipo de análisis, al hacer este ordenamiento de palabras, podemos visualizar de manera un poco más estructurada cómo están conformadas las palabras.
vamos a hacer un pequeño ejemplo acá de las exhortaciones. O el ruego que Pablo está teniendo en esta porción, recuerden. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Esto es una llamada de atención. Presentéis vuestros cuerpos. ¿De qué manera? Podríamos preguntar. Bueno, en sacrificio. Pero ese sacrificio no es solamente lacerando o autoflagelando. No. Ese sacrificio es vivo, santo, agradable a Dios. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué razón? Bueno, que es vuestro culto racional. Y continúa. Y segundo ruego, no os conforméis a este siglo, sino, aquí este sino es un contraste, ¿verdad? Está haciendo un pequeño salto y en su momento pues no se está desprendiendo de la otra parte, ¿verdad? Por eso se llama contraste. Dice, transformados, que sean transformados, es otro ruego. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo? ¿Cómo puedo ser transformado? Entonces Pablo da la respuesta al cómo. Por medio de la renovación. ¿De qué? De vuestro entendimiento. ¿Y cuál es el propósito al renovar mi mente? Al renovar mi entendimiento, al renovar mi conocimiento. Dice que el propósito es para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, lo que es, y aquí Pablo usa calificativos. Miren los tres calificativos que Pablo usa. Bueno, agradable y perfecto, dice Pablo. Entonces, al hacer este análisis o este fraseo del texto, vamos a poder en algún momento dado identificar algunas palabras importantes y su significado. Al frasear un pasaje, hay ciertas palabras importantes que salen a la luz. Usted puede hacer un estudio de estas palabras usando un método para desarrollar un estudio. Por ejemplo, la semana pasada les hablaba del fruto del Espíritu, en Gálatas 5, 22 y 23. Se puede hacer el uso de este análisis para poder hacer el estudio de esta porción de Gálatas. Y va a descubrir, al hacer este análisis, este fraseo de este pasaje, va a descubrir que cada una de las palabras que Pablo utiliza ahí no son frutos, no son frutos separados, no son, como algunos le han llamado, ¿verdad? Que frutos del Espíritu, pero no son varios frutos. Pablo está hablando de una unidad que yo lo asemejo a un abanico. Es como cuando usted abre un abanico, ¿verdad? ¿Sí conoce los abanicos? O no sé cómo le llaman allá por ustedes, hermano Hola, o hermano Jenny. Sí, igual, abanico. Ajá, entonces es una pieza, pero que al extenderla nos puede ahí ayudar, ¿verdad? Y nos calma el calor. Pues ese fruto es fruto espiritual, pero les dejo el reto, hermanos, y es para los que lo quieran hacer. Aplique este método en el fruto del Espíritu Santo, ahí en Gálatas 5, 22 y 23, y hermanos, se va a sorprender. Puede encontrar tesoros en esa porción y una nueva comprensión en lo que el sentido de las palabras individuales, pero que mantienen una unidad, nos presenta paz. Al menos en ese pasaje. Pero continuamos. Al identificar las palabras importantes y su significado, en el versículo 1, podemos consultar el diccionario Bani. Y aquí viene el versículo 1 en Romanos 2. Usando el diccionario Bani. Se puede ir y buscar las palabras que Bani escribe ahí. Y aquí hay un breve significado. Por ejemplo, cuando Pablo dice ruego. Vamos al diccionario Bani, buscamos qué es ruego. Y encontramos esta breve definición que dice que es un deseo de dar ánimo para hacer algo. ¿Se dan cuenta? No es que Pablo esté llorando. Nosotros a veces malentendemos el ruego. El ruego lo vemos como algo así desesperante. Creo que no. Pablo está animando con esta palabra. Es ruego. Vea usted. Pablo también dice por las misericordias. La misericordia. Vamos al diccionario Bani
y buscamos la palabra misericordia, vea lo que lo encuentra ahí. Significa compasión que surge de la necesidad de una condición miserable. Vea usted, significa compasión. Y si usted no entiende qué es la palabra compasión, vaya nuevamente al diccionario y busque qué es en la Biblia compasión. Y va a entender de mejor manera la palabra misericordia. Pero ve acá lo que el diccionario nos apunta es que significa compasión, pero que esa compasión surge de la necesidad de una condición miserable. Y entonces Pablo sigue diciendo, el misericordia de Dios, presentar es el verbo. Y entonces vamos al diccionario y vemos que la palabra presentar es un acto específico como hacer un sacrificio. Vea usted, presentar es un acto como hacer un sacrificio. Y así vamos con cada una de las palabras, que cuerpo físico, está hablando Pablo, sacrificio vivo, es una dedicación a Dios mientras se vive, podríamos tomar, viene de la palabra también santidad, eso es santo, ¿verdad? Apartado de, dedicado a Dios. Identifica las palabras importantes. Vamos con el versículo 2 rápidamente. Y dice Pablo, no os conforméis, en el diccionario Bay, nuevamente, estamos en el diccionario, dice, amoldarse a la forma de algo, adoptar o imitar la conducta del mundo. Vea usted, eso es no conformar, no amoldarse a la forma de algo. ¿Se recuerdan cuando vimos la figura del camaleón? Eso se refiere Pablo con el ser moldeado, ¿verdad? No hay que adoptar la conducta del mundo. Sean transformados. Transformados. ¿Se recuerdan que lo vimos en el anterior, también donde estuvimos viendo este versículo? Y la definición que Bain acá hace, dice que nuevamente toma la palabra que viene del griego, viene de un verbo que significa metamorfosis. Es un cambio completo de la identidad interna. Veo que el cambio viene de adentro. La estructura del verbo en griego significa que uno es cambiado por otro y ese cambio solamente lo hace Dios. Veamos la siguiente palabra, renovación. Sean renovados, dice Pablo. Renovar, hacer nuevo. Es la misma palabra que Pablo usa en 2 Corintios 5:17. Somos nueva creación, nueva criatura. Y el entendimiento. Recuerdan que también analizamos hace algunas semanas cuando Pedro usa también la palabra de conocimiento, ¿verdad? Y nos damos cuenta que entendimiento y conocimiento en la Biblia pues son a veces conceptos diferentes a los que nosotros entendemos. El entendimiento es la mente, el poder del pensamiento, la razón y su cualidad moral y activa. Vea usted, cualidad moral y activa. No solamente un pensamiento racional, no solamente una idea, sino que implica una cualidad moral y activa. Y por último, comprobéis. ¿Qué dice Bain que es la palabra comprobéis? Probar. Probar por medio de la examinación. Y así, pues, son solo ejemplos, tomados del texto del diccionario, perdón, Bain. Y así usted puede hacer este estudio de palabras, ¿verdad? Sin necesidad de tener el conocimiento del idioma griego. Ahí está esa herramienta que les va a hacer. Lo que sigue al hacer un estudio cuidadoso y después de preparar un mensaje avanzado del mismo texto, esta es una recomendación para los que somos predicadores, tenemos la oportunidad de enseñar a otros, tenemos la oportunidad de compartir la palabra con otros. Es que cuando hacemos este análisis, nuestros oyentes quedarán sorprendidos de qué fácil es entender el pasaje. ¿Por qué? Porque cuando uno enseña o predica en base a lo que el texto dice, descubrimos esa riqueza, descubrimos en cada una de esas palabras y podemos ir explicando cada una de las palabras que en algún momento dado Pablo usó y que enseñanza era lo que en algún momento dado le estaba compartiendo con sus oyentes. De esta manera, pues, ellos mismos van a observar muchos tesoros que no conocían antes. Me imagino que ustedes lo han experimentado, porque la predicación de la palabra de Dios siempre debe incluir este propósito. Que en algún momento dado el mensaje llegue, no solamente se vea, no solamente se escuche, sino que baje al corazón y quiera hacer ese cambio interno de adentro hacia afuera. Todos es algo que en algún momento dado
recomendaciones es menos complicado, pues también enseñar algún tema, basarnos en algunos puntos cuando usamos esta estructura, porque el mismo texto nos da la estructura. Si se dan cuenta, cuando ahí ordenamos el pasaje y vamos viendo palabras por palabras, vamos teniendo una idea de, ok, entonces Pablo usa esta palabra y vamos pudiendo dar forma y vamos pudiendo sacar, para aquellos que han recibido clases de homilética, ¿verdad? Vamos pudiendo tomar lo que son puntos mayores, puntos secundarios, diríamos, y así poder tener ya un bosquejo para poder predicar un domingo o cualquier día que tenga usted su reunión, o para enseñar a un grupo pequeño, para enseñar a sus alumnos, para enseñar a su familia, ¿verdad? Esas son las recomendaciones. Cuando podemos aplicar este método, podemos tener menos complicaciones, ¿verdad? Para poder aprender nosotros de la palabra de Dios y para poder enseñar a Dios. Otra recomendación es cuando uno enseña un pasaje de esta manera, los que nos escuchan, nuestros oyentes, el mensaje siempre se va a recordar. La enseñanza cada vez regresa al pasaje porque lo habrán visto por sí mismos y lo que el texto dice en su lenguaje. Ustedes se dan cuenta, pues, cuando vamos viendo algunos aspectos de la vida, nos quedamos sorprendidos y wow, este pasaje de Romanos 12, bueno, yo estoy en pañales en la fe cristiana, apenas llevo 15 años de ser creyente, pero cada vez que lo leo, wow, es refrescante, encuentro cosas nuevas, encuentro una palabra nueva para mí, porque el Señor me habla. Al compartirla hoy con ustedes, encontré cosas nuevas. A pesar de que lo que Pablo ha dicho hace más de un día, sigue estando ahí lo mismo. Pero hay una enseñanza en el pasaje y de la manera como nosotros lo vamos enseñando es porque estamos escuchando no solo al predicador que lo está enseñando, sino estamos escuchando la misma voz de Dios. Lo que Pablo escribió hace 2000 años es voz de Dios. Pablo inspiró, el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que lo clamara y lo dejara por escrito. Y que trasciende el tiempo y que nos afecta todavía a nosotros hoy. Entonces, cuando usted comparte esta enseñanza, cuando usted lo comparte y lo aplica en su vida y lo comparte con otros, otros van a poder disfrutar de esa bendición y de la enseñanza que ustedes también en algún momento descubren al hacer este análisis. Otra recomendación es que al enseñar un libro de la Biblia, vea usted capítulo por capítulo. Yo no sé en la iglesia donde usted participa, pero por ejemplo, bueno, es algo que de sincero yo también aplico, ¿verdad? Trato de manejar mi enseñanza por serie y trato de agarrar un libro de la Biblia y agarrarlo de corrido. La iglesia donde también me alimento y participo, y en algún momento yo también escucho a otros hermanos en la fe y amigos y pastores, y también que en algún momento los respeto y varios de ellos son mis maestros. Muchos de ellos también aplican esta misma función de agarrar un libro de la Biblia, un capítulo y verlo por serie. Claro, eso no quiere decir que pueda hacer una suspensión ahí o un intermedio y tomar algún tema que la iglesia necesite o la congregación o el grupo donde se reúne necesite compartir. Pero aún sea así, si usted agarra una porción, un pensamiento de lo que el texto está diciendo, usted lo puede ir pasando versículo por versículo. Y usted va a ayudar a su grupo, a su familia o a las personas que usted les comparte, cómo ellos también pueden aprender a observar detenidamente el texto de la palabra de Dios. Perdón que tengo a mi hijo aquí, él es cantor, entonces disculpen. Entonces, cuando hacemos eso, tengan en cuenta ustedes que es el mejor regalo que podemos recibir los que enseñamos. El poder que otros puedan observar y descubrir a través de la explicación o a través de ir viendo versículo por versículo el texto bíblico, podamos ir descubriendo ese regalo que Dios tiene en su palabra. Y para ir terminando, hermanos, hoy es algo breve la clase, porque sabemos que muchos de ustedes tienen varias ocupaciones y están cansados y el fin de semana aparte, bueno, si usted sirve en su iglesia, sabemos que tiene que preparar tal vez la enseñanza de mañana, pero si le sirve esto, hermano, Romanos 12, úselo, no tenga pena, tiene permiso ahí para compartirlo. Gracias.
Y este recordatorio que sigo haciendo. Por favor, hermano, no olvide hacer cada paso de su estudio dependiendo del Espíritu Santo y en oración. Hay que pedir la sabiduría de lo alto, hay que pedir, porque por mucho conocimiento que a veces tenemos, y les soy sincero, me pongo vulnerable delante de ustedes. A veces cuando uno ya tiene ciertos conocimientos, ya sabe manejar ciertas herramientas, sí, no, ese pasaje es fácil. No, hermanos, no crean. A veces el Señor nos quiere mostrar algo. Y si nosotros no nos preparamos, pues también no vamos a poder alimentar de mejor manera a nuestros oyentes o a nuestra familia también, ¿no? Porque les recomiendo también que este enseñanza a veces esperamos estar así delante de un público de 1000 personas, de 500, 200 personas. Pero no, hermano, la Biblia dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y debemos de tomar el tiempo para cuando vamos a compartir con nuestra familia. Yo tengo mi devocional familiar y créanme, yo aprendo de mi hijo, aprendo de mi esposa, aprendo de demás, hasta de mi bebé aprendo a veces, ¿verdad? Porque debemos aprender uno de otros también y debemos de compartir y alimentarnos juntos de la palabra de Dios. Es por eso que la recomendación, ore, 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 ore. Así como la frase que le decía al inicio, lea, lea, lea. Esta es otra frase que voy a seguir repitiendo. Ore, 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 y dependa del Espíritu, no de su conocimiento. Y por muy bueno que sea en memorización de texto, y se sepa toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis, de memoria, no dependa solo de esto. Dependa del Espíritu Santo, dependa del Señor, y aplique esas herramientas y usted va a poder disfrutar y se va a dar cuenta que va a haber una diferencia. Y hay hermanos que dicen, hermano, es que usted como predica nos gusta, es que usted como enseña nos gusta, pero no es porque seamos buenos expositores, no es porque seamos buenos predicadores, simple y sencillamente es porque estamos orando, dependiendo del Señor, y estamos haciendo lo que nos compete, estamos haciendo el análisis, estamos haciendo el uso de los recursos que hoy yo le estoy trasladando a ustedes, un día a mí me compartieron y que yo estoy encontrando la riqueza de esto y por eso no me quedo con este tesoro, que lo estoy compartiendo a usted. Y espero que usted tenga el privilegio de compartirlo con otros y tiene la libertad de hacerlo. Así que solamente Dios conoce las necesidades de ustedes también. Es importante también detectar eso, ¿verdad? Y si el Señor le pone a usted una porción de la palabra del Señor, aplique estos principios, aplique estos pasos, hermano. Yo pues, no le digo que el Espíritu Santo puede usar el conocimiento que usted tiene y que usted, porque el Señor usa su palabra. Pero si usted aplica estos principios, si usted aplica estos pasos, hermano, créanme, la primera persona que va a descubrir las bendiciones que el Señor le está mostrando es usted. Yo ya lo he experimentado y yo se lo estoy trasladando. Así que queda en responsabilidad suya, hermano, hermana, que nos está escuchando, que nos está viendo, de saber qué parte del mundo, porque ahora los medios que estamos compartiendo pues, nos escuchan de cualquier otra parte, pero damos gracias al Señor por estos medios. Y bueno, no sé si para terminar, porque después quiero que hagamos un pequeño ejercicio ahí para que aprovechemos el tiempo. ¿Tienen alguna pregunta, duda o comentario, hermano? Hermano, buenas noches. ¿Qué tal, hermano? El diccionario BAN, Ajá. o sea, yo no lo había escuchado, Ok, pero lo recomienda. Sí, es un diccionario buenísimo. Creo, no sé si pudiste ver los archivos que compartí, y creo que alguien del grupo, creo que fue hermano Olager, que compartió el link. No sé si todavía funciona porque, bueno, es que antes yo lo dije porque la vez pasada compartí un link también y después unos hermanos como a las 3, 4 semanas me dijeron que no funcionaba. Entonces prueben, si no funciona el link, les voy a mandar nuevamente otro link, si no funciona el que les mandé, y para que ustedes puedan tener estas herramientas. Por ejemplo, ahí va la concordancia Strong, el diccionario Vine y otros comentarios, hermanos, que te pueden servir para hacer uso de estas herramientas. Esos recursos están gratuitos siempre y cuando sea para uso personal, ¿verdad, hermano? Para en algún momento dado, ya que Claro, claro. también es bueno pues, invertir en herramientas, ¿verdad? Como les compartía la semana pasada. Pero muy buena pregunta, hermano. Sí, ahí está disponible ese comentario y diccionario y algunas otras herramientas ahí para que puedan hacer uso de estos recursos.
Gracias, hermano, muy amable. ¿Alguna otra pregunta? Voy a cerrar un poquito acá. Y vamos a abrir acá mi navegador. Que quiero, ¿cuánto? No me da el tiempo acá. Creo que tenemos algunos minutos. Pero Hoy le dio un... si se me llega a cortar, les voy a compartir un link en el grupo de WhatsApp. Y básicamente, pues es un pequeño ejercicio para que ustedes lo puedan hacer en menos de 2 minutos. En menos de un minuto se puede hacer. Eh, Les cuento, hoy me sorprendí, mi hijo, él honestamente estaba ajeno a la lectura de la carta a Filipenses, pero solo yo que estaba desarrollando ese material y se puso ahí y se sentó a la par mía, solo a observar y todo. Ah, papi, me dice, estás haciendo un juego. Sí, le digo, ¿puedo jugarme? Va, permítame, le digo, yo solo voy a terminar. Y cuando lo terminé, le digo, va, hágalo pues, le digo. Y se quedó. Me sorprendí, hermano. Wow, dije yo, mi hijo está siendo usado por el Señor. Entonces, lo hizo en menos de un minuto. Yo di 2 minutos, ¿verdad? Porque sé que, entonces, se los comparto ahí. Gracias, hermano. Hoy Ahorita, dio un poco más de tiempo porque como solo tenía, no sé si solo tenía el hermano Olaguer, sí, bueno, entonces eso le permite tener más tiempo, ¿verdad? sí. No, y creo que también di algunos minutos, perdón ahí, porque también algunos me dijeron que iban a empezar tarde, aunque creo que varios también tal vez se les ha complicado el horario, ya porque muchos regresaron a sus labores también y entendemos esa parte, ¿verdad? Y es por eso que sí iniciamos y ya de gracias, pues sí se puede grabar este, esta clase y gracias a Dios por estas herramientas también, ¿verdad? Porque ya los otros que se van poniendo al día y van ahí pues también, y a veces pues me escriben por WhatsApp o por correo ahí alguna inquietud que tengan, que es algo que también dejo la libertad que puedan hacer, ahí queda mi correo, eh, eh, en el video lo pongo ahí al pie siempre, por cualquier consulta o bueno, en el caso de los que nos conocemos, tienen mi WhatsApp ahí para que se puedan comunicar personalmente. Eh, pero si no, el correo también. Ahí pueden seguir compartiendo ahí y animándoles a que podamos seguir haciendo ejercicios que en su momento pues también están ahí para que Ya no ha sigan. habido tareas, ¿verdad, pastor? Bien, hermano, no son tareas, son retos. Si tú los quieres hacer, éntrale, digan, allá por donde tú, digo. No, Dale, son dale, le retos, diría. son retos, hermano. Así que tienes la invitación ahí para hacerlo. Eh, Aquí tengo lo de la biografía, Ok, pero hermano, si como quieres, el vamos a tiempo, esperar ¿verdad? que se nos acabe el tiempo y cuando regresemos, te cedo el tiempo, hermano. Bienvenido, entonces. Pues, hermano Olager, no sé, tú también creo que querías compartirlo, ¿verdad? Porque tú me habías hablado antes. No sé si quieres compartirlo, hermano Olager. Si no, no hay pena. No te sientas. No, no, sí, no hay ningún problema. Ah, echando a perder se aprende. Ah, pues Ah, vamos a ver bueno, lo de hermano Olaguer entonces. entonces vamos Me sí, parece. porque él ya me sentaba. Empieza tú mientras preparo el mío, que no sé en qué parte lo tengo. Aquí lo busco. Ah, Bueno, hermano. no sé cómo, bueno, tenemos 15 minutos, hermanos, para terminar. O, entiendo que el tiempo no se corta para que no me, porque honestamente cuando hace 2 partes, tengo que hacer el trabajo de edición, dijo, y eso lleva un poco más de tiempo. Pero si quieren, comenzamos grabando, eh, continuamos, hermanos, y lleno, ¿y ya estás preparado? Sí, Entrémosle, tengo ahí la parte entrémosle, de... entonces te voy a ceder la oportunidad y que puedas, permítame, vamos a ver, dame un segundo. Solo quiero ponerte como, para que puedas tú compartir ahí pantalla. Eh, ok, ahí te vamos a pasar, ahí está. Ya te cedimos ahí la batuta para que tú nos compartas tu personaje bíblico. Entonces,
Yo voy a guardar silencio, pero te estoy escuchando. Sí. Ok, gracias, hermano. Voy a seleccionar entonces. Bueno, esto es lo que yo tengo acá. Realmente es un trabajo bien extenso y de mucha bendición. Y, yo creo que ya lo tienen ahí en su pantalla. Lo puedo ampliar un poquitito más por aquello de que Ahí estamos, hermano. ahí está. Ahí está excelente. Ahí lo amplío un poquitito más. Pues yo lo hice acá siguiendo algunos lineamientos que usted nos compartió, hermano. Y siempre en la vida del apóstol Pablo ha impactado mi vida, siempre, siempre. Y máxima en este tiempo, hermano Héctor, que usted o sea, nos ha ayudado y ha sido el facilitador de profundizar carta a las Filipenses. Y realmente he aprendido mucho más. Y sí, he podido compartir que muchos de los estudios de la carta y viendo Filipenses, es increíble cómo el Espíritu Santo toca nuestro corazón, eh, y de repente uno está quebrantado, de verdad. Entonces, tomé también la vida del apóstol Pablo y siguiendo el bosquejo que usted compartió, pues aquí tengo la parte de la introducción a la vida de Pablo y en el primer inciso, antes de conocer a Cristo. El primer punto, el trasfondo familiar. Pablo se identifica como hebreo, según lo encontramos en 2 Corintios 11:22. Él dice de ser descendiente de Abraham, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel y perteneciente a la tribu de Benjamín. Seguía la ley de los fariseos. Nuestra base bíblica, Filipenses 3:5. Y también se identificaba ya su origen como judío de Tarso, ciudadano, dice, de una pequeña ciudad conocida como Cilicia. En Hechos 21:39 se menciona esa parte. Y Cilicia fue una entidad, dice, política en la época de los romanos. Se extendía tierra adentro desde la costa sudoriental de Asia Menor, que actualmente dice que es la actual Turquía. Y quise poner esta imagen que encontré ahí, que es la que mejor nos ayuda para poder entender. Es un tipo de Google Maps, esta parte que encontré ahí. Podemos observar la región o la ciudad de Cilicia. Ahí es donde Pablo nació, según lo describe él, y según el estudio que fui realizando, y la parte de esta región, ¿verdad? De Tarso. Aquí podemos ver toda la región, ¿verdad? Lo que se muestra aquí en el mapa. Voy a reducir un poquitito para que podamos ver lo que continúa. El trasfondo religioso. Saulo, dice, persiguió hasta el cansancio a los creyentes. Lo puse esa palabra, hasta el cansancio, porque según las escrituras, sí, él se encargó de perseguir, los aprendía, dice, para encarcelarlos, al extremo de pedir cartas al sumo sacerdote para las sinagogas de Damasco y así poder arrestar a muchos en el camino. Ahí tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo. Estaba en persecución de la iglesia de Dios, mas fue recibido, dice, a misericordia por Cristo, puesto que hizo todo lo anterior por ignorancia, según lo describe en sus cartas. Admito, aquí me hizo falta agregar las citas bíblicas, porque ahí están las citas bíblicas. Por ignorancia, por incredulidad, porque no creían en Jesús como Hijo de Dios. En el inciso B, ¿cómo conoció a Cristo? Acá podemos ver
Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús camino a Damasco. Esto fue mientras perseguía la iglesia, todos conocemos Hechos capítulo 9. Mientras perseguía la iglesia, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Ahí las escrituras dicen que por medio de un resplandor de luz del cielo, él cayendo en tierra, oyó la voz de Cristo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A partir de ese momento conoció al Señor Jesús. Cuando el mismo Señor se identificó a él quedó en ese momento sin visión y posó, según las escrituras, en casa de Judas. Voy a continuar acá. Entonces ahí envió a Ananías, el Señor envió a Ananías para ir a imponerle manos y así recobrar la vista. Ananías escuchó la voz del Señor y que le dijo que instrumento escogido era Saulo. Al ser ministrado recibió la vista y fue lleno, dice, del Espíritu Santo, luego fue bautizado. Hechos 9, capítulo 1 al 19. Y aquí viene la parte de cuando él ya después de conocer a Cristo, estuvo recibiendo, dice, el discipulado junto con los discípulos y con el mismo Ananías. En el siguiente punto vemos que inició predicando el Evangelio de Cristo en la ciudad de Damasco. La gente se mostraba atónita, no podía creer, se sorprendía, aparte se asustaba. Pero Pablo, o sea, en ese momento él ya estaba convencido y les demostraba a ellos que Jesús era el Cristo. Les seguía hablando, dice que los judíos también, él provocó molestia en ellos, pero él seguía afirmando porque ya había tenido un encuentro con el Señor. En el tercer punto, los judíos buscaron la manera de cómo matarle, pero los discípulos lo auxiliaron. Ahí es donde encontramos la historia que en una canasta fue bajado en el muro y pues esa vez pues auxiliaron a Pablo. Estando en Jerusalén, dice, intentaba juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo. Aún no sabían que ya era discípulo. Bernabé fue el primero, el que le habló por él, y les contó a los discípulos que Saulo había conocido al Señor Jesús. Ahí tenemos la cita bíblica. Inicia su ministerio en Jerusalén, pero hubo oposición de parte de los griegos, que también procuraban matarle, hasta que fue enviado nuevamente a Tarso. Ahí la cita bíblica en el 9, 28 al 30 de Hechos. Tenemos la parte del llamado al ministerio. Antes de nacer, Pablo reconoce que fue apartado por Dios desde que estaba en el vientre de su madre. Esto es nuevo para mí, hermanos. Realmente no le había prestado atención y él lo dice en Gálatas 1:15, que fue llamado por gracia. En el versículo 13, 1:13 dice que por revelación del Espíritu Santo. No fue por obra humana que Pablo haya sido alcanzado, sino fue por obra del Espíritu Santo. El llamado específico, el Señor Jesús escogió directamente a Pablo como instrumento de él, que debía llevar el nombre de Cristo en presencia de muchos, anunciando el Evangelio. Fue escogido para oír la voz de Dios y fue enviado para ser testigo a los hombres de lo que vio y oyó en el desierto de Damasco. Ahí tenemos la cita. Y que sería enviado lejos a los gentiles. Estando en, se me corrió esto. Luego tenemos aquí la parte, insisto, de la relación con la iglesia de Antioquía. Pablo permanecía en la iglesia junto a profetas y maestros, dice, ministraban al Señor y ayunaban cuando el Espíritu Santo les dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra que habían sido llamados. Yo creo que en ese momento es donde Pablo es enviado ya directamente, le impusieron manos, dice, y lo despidieron. Ahí Hechos 13, 1 al 3. Y viene el punto número 3, la preparación para el ministerio. Antes de conocer a Cristo, se vuelve a mencionar el origen de Pablo, que es judío, nacido en Tarso, ciudadano de Cilicia. Su trasfondo familiar se vuelve a mencionar que es hebreo de hebreos, descendiente de Abraham, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, perteneciente a la tribu de Benjamín, y seguía la ley de los fariseos. Sus estudios, estudió con Gamaliel, dice, recibió estudios estrictos conforme a la ley de los fariseos, formado con un celo de Dios. Pablo era muy celoso
Entonces conocía del Señor, por eso empezó a perseguir a los creyentes, porque no creía que Cristo era el Hijo de Dios y que haya sido enviado por el Señor, ¿verdad? Tenía algunas ventajas, Pablo, gracias a su origen y trasfondo, así como de sus estudios religiosos. Dominaba la lengua hebrea, entonces le dio cierta ventaja ante el tribuno, por ejemplo, que era consultado en varias ocasiones, y así. Eh, Hasta ahí llego, hermano, con mi presentación. Me faltan 2 puntos, porque Termina, sí es... hermano. Termina. que, Todavía tenemos eh, 5 minutos. no, es que me falta. Yo hasta ahí llegué, hasta ahí llegué. Ah, bueno, bueno. Sí, hasta ahí llegué. Hay 2 puntos que tengo que completar. Está bien, hermano. Pero ha sido muy, muy bendecido. Qué Muy bueno. bendecido. Gracias por el tiempo, hermano. No, gracias a ti. Eh, hermano Olaguer, eh, nos acompaña la otra semana y así tenemos el tiempo para no abusar del tiempo de ustedes. Les agradezco también por haber participado hoy Correcto. y yo principalmente quiero respetar también su tiempo, ¿verdad? Entonces creo que ya ahorita se nos acaba el tiempo y nos damos por despedidos. Me gustaría que terminemos orando, ¿verdad? Por este tiempo y hoy, si me lo permiten, pues vamos a orar, despidiéndonos con palabras de oración y que el Señor bendiga también. Y bueno, buen trabajo, hermano. Te animo a que lo sigas trabajando ahí, lo termines pues, Así es, adelante gracias. ahí, adelante ahí. Y no comamos ansias, hermano, la otra semana ahí va a ser tu turno, así que si quieres pues, ahí agregar algo o mejorarlo, pues tienes ahí chance. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio de haber compartido con mis hermanos. Gracias por la oportunidad que nos das a través de esta herramienta, este medio, de tener este acercamiento y también pues conocer cada una de estas herramientas, Señor, que nos ayudan a entender de mejor manera tu palabra. Bendecimos, Señor, a cada uno de mis hermanos y sus familias y a aquellos también que nos van a estar viendo en el transcurso de las semanas. Que tú bendigas cada una de las necesidades que puedan haber. Nos encomendamos en tus manos de amor, Señor. Bendice el día de mañana, que a través también de los medios digitales que usamos para comunicar tu palabra sean de edificación y bendición, Señor, y que tú puedas bendecir también a nuestros hermanos en todas partes del mundo. En Cristo Jesús, ayúdanos también a perseverar en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo en nuestras familias o las necesidades que tengamos, Señor. Que tu amor, tu esperanza y también ese fruto espiritual también que Pablo nos habla, podamos prevalecerlo y permanecer en él, Señor, el resto de nuestra vida. Bendecimos esta hora, Señor, y el tiempo que nos has permitido compartir. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Que el Señor les bendiga Amén. y ánimo. A veces comparto en el grupo de WhatsApp el link que queríamos trabajar, ahí lo pueden trabajar. Así que el Señor les bendiga, que tengan una feliz semana y que todas las tareas o los trabajo que ustedes realicen también pues sea de bendición en esta semana. Así que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja y para mí ha sido un privilegio acompañarles en esta hora. Feliz noche. Gracias, hermano. Igual, Dios le bendiga a usted. Hermano Olaguer, Dios le bendiga.